¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Espero que estén muy bien. Eh, Les doy la bienvenida a esta actividad que hemos generado desde CAREF, que es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, el conversatorio Fronteras, Derechos Humanos y Pandemia, una mirada regional. Bueno, es un gusto poder estar aquí con colegas llevando adelante esta actividad. La primera que transmitimos en vivo desde los canales de CARE, desde el canal en vivo de YouTube, en una ocasión que es para nosotros y para nosotras muy importante, que está vinculada con el Día Internacional de las Personas Migrantes, que se va a celebrar el 18 de diciembre, es decir, el viernes, perdón. Eh, CAREF es una organización de carácter ecuménico, para quienes no la conocen tanto, que está situada en Argentina y que desde hace ya más de 50 años trabaja en la promoción de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Lo hacemos de diversas maneras, siempre en articulación con otras y otros, siempre junto con otras organizaciones hermanas y en redes. Y aquí quienes están presentes hoy en este conversatorio, a quienes agradezco mucho su presencia, son parte de ese trabajo mancomunado que venimos llevando adelante desde hace tiempo. Este conversatorio lo pensamos como un modo de sostener los compromisos de un trabajo regional colectivo, que creemos que es más que necesario en estos tiempos para honrar una fecha tan importante como el Día Internacional de las Personas Migrantes. El 18 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas Migrantes por la adopción de la Convención Internacional sobre Trabajadores Migrantes y sus Familias, que además este año cumple 30 años. Pero también debemos recordar que hace ya 2 años, un 18 de diciembre, se firmó el Pacto Mundial para las Migraciones. Este es un pacto que promueve una migración segura, ordenada y regular. Estos hitos nos brindan una buena oportunidad para analizar lo que ocurre hoy en día con las migraciones, o para decirlo con más claridad, con las personas que migran. Porque las migraciones no son una abstracción, ¿no? Están encarnadas en las personas que se atreven a emprender la migración por múltiples motivos. Y hoy queremos avanzar en ese sentido. Vamos a poner el foco en el análisis de nuestra región, de la región latinoamericana, en torno a la cuestión de las migraciones. Así vemos que el 18 de diciembre, con la Convención por un lado y el Pacto Mundial por el otro, condensa en sí una de las principales tensiones de la cuestión migratoria en nuestros tiempos, ¿no? Por un lado, al celebrar la adopción de la Convención sobre los Trabajadores Migrantes y sus Familias, estamos celebrando un hecho histórico que consolidó un marco normativo internacional basado en la garantía y respeto de los derechos de las personas que migran. Y es un instrumento de carácter vinculante, es decir, es un instrumento que obliga a los estados que la adoptan a llevar adelante, a garantizar esos derechos. Y por otro lado, tenemos la firma del Pacto Mundial, mucho más cercana en el tiempo, hace 2 años, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que si bien recupera aspectos que están vinculados a los derechos, lo cierto es que también pondera y con bastante fuerza las lógicas de la soberanía de los estados, ¿no? Es un documento que no es vinculante, que no obliga a nada, digamos, a los estados, y que deja todo librado a la decisión de cada uno de ellos, ¿no? Respecto del tratamiento de las personas que viven. Entonces ahí vemos cómo por un lado tenemos derechos garantizados y protegidos de las personas que emigran y por el otro la soberanía estatal. Y la pregunta es, ¿cómo podríamos poner en diálogo estas cuestiones que aparecen dicotómicas en pos de garantizar los derechos de las personas que emigran?
Nuestra región hoy es una región diversa, que de hecho ha sido conocida por sus altos estándares en términos de derechos de las personas en movilidad. Sin embargo, quienes venimos trabajando en estos temas, desde hace un tiempo observamos un proceso que tiende a ser regresivo. Y definitivamente la pandemia, como en tantos otros órdenes de la vida social, vino a mostrar abiertamente estas regresividades y agudizar esta tendencia. Estamos hoy ante fronteras cerradas desde hace más de 8 meses debido a la emergencia sanitaria. Nadie puede obviar que es un cuidado ineludible, pero parte de la razonabilidad de ese cuidado vinculado a la salud pública es que esta medida sea temporal y que puedan existir excepciones, ¿no? Excepciones claras para estas fronteras cerradas, que estén vinculadas a cuestiones como las reunificaciones familiares, las personas que emigran y que requieren ser consideradas dentro de lo que llamamos razones humanitarias, los retornos voluntarios a los lugares de origen. Sin embargo, bueno, lo que observamos con preocupación es que el cierre de las fronteras se sostiene y que además hay un incremento de la militarización de las fronteras y cierta naturalización de estos cierres, ¿no? En particular, los cierres de los pasos terrestres. La pandemia incrementó las situaciones de necesidad y de pobreza de nuestros pueblos, y también vamos observando y sabemos, con claridad a todos los que nos dedicamos a este tema, que el cierre de fronteras no frena la movilidad, ¿no? Pero sí la hace más riesgosa para las personas que migran. Un ejemplo de ello son las caravanas que continuaron saliendo desde Centroamérica hacia el norte, o los naufragios de balsas que partieron de las costas venezolanas hacia Trinidad y Tobago recientemente, donde la precariedad de la forma de tránsito y la devolución masiva generaron decenas de muertos. Por otro lado, otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta es la regresividad en las normas migratorias, ¿no? Venimos viendo situaciones preocupantes, por ejemplo, Ecuador, pasando de la ciudadanía universal y su reconocimiento normativo a una lógica de humanitarismo, ciertamente vaciada de sentido o de contenido. Chile, ante una norma migratoria que quita el derecho a regularizarse estando en territorio y pone visas o evita el ingreso de determinados grupos de población. Argentina, con su DNU 70, las expulsiones, ¿no? Las expulsiones en tiempos sumarísimos, en casos de personas con delitos menores, cuyas penas fueron cumplidas, ¿no? Generando de esta manera separaciones de familias, desarraigo, que terminan siendo una doble pena. Por otro lado, niños y niñas venezolanas en la región que no logran regularizar su situación por una razón que no está en manos de sus familias resolver, y que para muchos de los estados sigue siendo una respuesta pendiente en términos de garantizar derechos de estos niños y niñas. Mientras tanto, la situación del conflicto armado en Colombia no cesa. Seguimos frente a matanzas de líderes y lideresas, el proceso de paz se debilita, por lo que el desplazamiento y el exilio sigue siendo una necesidad imperiosa de muchas personas colombianas. Y la movilidad venezolana, ¿no? La movilidad venezolana, que ha sido un impacto muy fuerte en la región, que ya alcanza a casi 5,5 millones de personas, muchas de ellas con necesidades de protección internacional. Bien. Esperamos que este conversatorio resulte un espacio de encuentro y de encuentros, donde poder fortalecer los sentidos que tienen cuestiones sustanciales para quienes estamos en esta actividad, como por ejemplo la regularidad migratoria como un derecho de las personas, no solo como una decisión discrecional de los estados. Los ingresos regulares y el acceso a la documentación ayudan a todas las partes y no dañan a ninguna, ni siquiera a aquellas partes obsesionadas con las lógicas del control y la seguridad. Vemos que, bueno, en torno a nuestra región hay mucho que conversar, mucho para analizar, mucho sobre lo que trabajar de manera mancomunada. Vuelvo a agradecer
mucho a las y los colegas que están aquí presentes, también a todos quienes están del otro lado escuchándonos. Y bueno, sin más en esta apertura, quiero darle la palabra a Mariano Beldic. Mariano es un periodista interesado y seguidor de estos temas, amigo de la casa desde hace un tiempo, quien coordinará el conversatorio. Mariano trabaja en el diario El Perfil y en la radio de CNN, y para nosotros es un gusto y un honor que haya accedido a coordinar esta actividad. Bueno, muchas gracias, Mariano. Te paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, Gaby. Gracias por la invitación para participar de este evento. Quiero contarle a la gente que a lo largo de la próxima hora y un poquito más vamos a estar conversando. Vamos a tratar de que esto sea lo más parecido a un conversatorio en su sentido tradicional, con las limitaciones propias de la virtualidad, de no poder compartir un espacio en común con todo lo que eso significa al momento de reflexionar, de mirarnos, de poder inclusive hablar a través de los gestos muchas veces, pero además aprovechar, digamos, también las potencialidades que nos da la posibilidad de tener voces que quizás en otras circunstancias hubiera sido mucho más difíciles de juntar en una sola pantalla, en este caso, o en un solo salón. Les voy a presentar a algunas de las personas que van a dialogar durante este conversatorio. La idea es que más allá de los intercambios que puedan surgir entre ellas, también invitamos a que puedan formular sus preguntas a través del chat. Van a estar Celeste Farman y Laura Corral moderando ese chat para que también haya lugar para las inquietudes y las curiosidades y, por supuesto, también todo aquello que quieran compartir en materia de migración en una semana que, como bien dijo Gaby, muy particular, se conmemora lo que es el Día Internacional de las Migraciones el próximo viernes. Sin ir más lejos, no quiero quitarle más espacio a quienes venimos a escuchar. En definitiva, les voy a presentar a algunos a todos, mejor dicho, nuestros participantes. Berenice Valdés Rivera es integrante del Instituto para las Mujeres en la Inmigración en México y punto focal del bloque latinoamericano sobre migración. Diego Morales, director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, del CELS, aquí en Argentina. María Cecilia Ibáñez, ella es abogada de Women's Link Worldwide, trabaja sobre los derechos de las mujeres migrantes venezolanas en la región. María Elena Osorio, miembro de la Organización de Colombianos Refugiados en Chile y de la Red de Víctimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y Caribe. Y, por supuesto, también Gabriela Libori, que ya le escuchaban haciendo su introducción al principio, un amplio panorama bastante inquietante sobre la región. De eso se trata en definitiva. Como ven, son voces de distintos puntos del mapa, de construir una mirada regional para esta problemática en un contexto bastante particular que es el de la pandemia o la pospandemia, como quieran pensarlo. Y quisiera arrancar con una primera pregunta a Berenice. Decía que ella nos va a dar su mirada, su opinión desde México, y casualmente hace unas horas nomás, ayer, se conoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador le había enviado una carta, él mismo lo contó, a Joe Biden, el futuro presidente de los Estados Unidos, donde mencionó el capítulo migratorio como uno de los que van a atender en el marco de lo que es el futuro vínculo bilateral. Y le pregunto porque México viene de ser testigo de uno de los, si se quiere, dilemas, de las crisis más importantes en términos migratorios a partir de esa amenaza del muro, pero una amenaza que quizás no se concretó con ladrillos, pero sí con otros tipos de acciones. Mi pregunta, Berenice, es cómo describirías el abordaje que hizo, por un lado, México de la cuestión migratoria con el presidente López Obrador, que ya está hace un tiempo prudente en el poder, pero además también si ves que puede cambiar algo eventualmente con un nuevo vecino del otro lado de la frontera. Sí, Mariano, gracias. Pues efectivamente ha habido un cambio importante a partir de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que los primeros 2 meses de su gobierno, todo el mundo pensamos que iba a ser la política que prometió en campaña, de apertura, de reconocer a nuestros hermanos y hermanas del sur
que viajaban por México, ya sea en tránsito como destino, ¿no? O por desplazamiento forzado. Y así fue el primer mensaje que se dio y fue la primera caravana ya en su periodo de transición, ya él tomando decisiones del Estado mexicano. Fue la primera vez que efectivamente una caravana no fue detenida, fue la primera vez que estuvieron en espacios locales en diferentes ciudades del país, sin un operativo migratorio, sin una detención, pero eso solo duró 2 o 3 meses. Inmediatamente se sintieron las presiones del gobierno de Estados Unidos con la amenaza del aumento de los aranceles, y esa amenaza no solamente fue para el gobierno de México, sino fue la punta de lanza para toda la región latinoamericana, con más énfasis en Centroamérica y México, porque efectivamente no se construyó un muro de ladrillos, pero sí se construyó un muro político, y un muro, la frontera se amplió con la securitización de las fronteras, un retroceso enorme en toda la protección internacional, violentando toda la legislación, incluso interna de Estados Unidos, también la mexicana, y los acuerdos y convenciones de Cartagena y de población refugiada internacional. Hizo un cambio drástico esta política de Andrés Manuel. Se volvió una política de contención. Inmediatamente integró a la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas en México, con facultades migratorias que nunca habían tenido. Hubo un despliegue impresionante de operativo en la frontera sur, todo para demostrar el cumplimiento y la obediencia, la sumisión ante Estados Unidos. Si México hizo esto, los países de Centroamérica tuvieron un impacto todavía mayor. Empezaron a hacer acuerdos bilaterales con Estados Unidos, ¿no? Y todo esto empezamos a ver el impacto en la población, con mucha más violencia, con muchas más dificultades para que se implementara este pacto, el que ya nos comentó Gabriela, para una migración regular, segura y ordenada. Veíamos todo lo contrario en esa implementación por la presión de Estados Unidos, un gobierno que no firmó este pacto y que es pues quien dominaba económicamente la región. Sin embargo, ahora con el cambio de administración, con la elección y el reciente tardío reconocimiento de Andrés Manuel al presidente Biden, sí hay una posibilidad, sí organizaciones de la región de sociedad civil en Estados Unidos, en México y Centroamérica, hemos identificado posibilidades de recuperar esos retrocesos, de eliminar esos ciertos retrocesos que hubo, pero hay un gran temor del equipo de Biden de fomentar la migración. Y ese es un temor que hubo en todas las negociaciones del Pacto Mundial, que ya comentaba Gabriela, que si bien no es vinculante, sí hay una estructura formada en función de este pacto en la ONU, sí hay fondos de la ONU dirigidos a las regiones y a los países, y sí hay toda una estructura regional que está respondiendo a este pacto, que además es el acuerdo migratorio con el mayor número de países signatarios en la historia, ¿no? Entonces no es vinculante, pero sí es políticamente, implica políticamente, vaya, y hay esta dicotomía, ¿no? Por un lado está el pacto, por otro lado hay un temor infundado, ¿no? por los mismos estados a la migración, ¿no? En donde ya las personas migrantes se ven como los enemigos, por quienes se culpabiliza de la crisis, inclusive ahora de la pandemia, ¿no? Y se fomentan medidas xenófobas porque siempre conviene a los estados poner esta responsabilidad en el exterior, ¿no? Es muy conveniente para ellos. Entonces, sí vemos posibilidades de cambio. No va a haber un cambio drástico, definitivamente, pero sí podemos, por ejemplo, aspiramos a que se elimine el acuerdo Quédate en México, el MPP, este acuerdo que Estados Unidos obligó de alguna manera y México sumisamente aceptó, en donde todas las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos, aun cuando su solicitud fuera en Estados Unidos, tendrían que esperar en México. Y tenemos
a las personas bajo MPP, ¿no? Que así les llamamos, que al final son personas refugiadas, esperando en la franja en condiciones realmente inhumanas, ¿no? Muchas familias, hemos visto un aumento de familias de Centroamérica, y no solo de Centroamérica, también del Caribe y cada vez más de Sudamérica también, intercontinentales. O sea, México pues definitivamente es el puente ya para Estados Unidos, y ahora se está convirtiendo en el muro de contención para la protección internacional, para la movilidad de familias, de niñez. Y sí creemos que con una propuesta trabajada con el equipo de Biden podemos revertir eso, pero la política de contención no va a cambiar. Muchas gracias, Melissa, muy, muy claro y también muy preocupante el panorama, sobre todo esa reflexión de lo que una vez fue un puente ahora se convierte en un muro, ¿no? O sea, eso es realmente preocupante y esperemos que el cambio de administración también genere un cambio en esa dinámica. Me interesa, bueno, aprovecho para todos aquellos que se acaban de sumar, de recordarles que pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus preguntas a través del chat de YouTube, que allí las estamos recopilando para después planteárselas obviamente a nuestros invitados e invitadas. Y me interesa sumar a Diego Morales del CELS, él es especialista en el tema de litigio y defensa legal. Hubo un decreto también muy cuestionado por las organizaciones migrantes aquí en Argentina, el decreto 70-2017, que también Gaby lo mencionó al comienzo de la charla, y que en definitiva fue casi contemporáneo con algunas de esas decisiones y algunos decretos también de Donald Trump en los Estados Unidos. Te quiero consultar respecto a si ves algún tipo de vinculación, algún tipo de clima político que generaba esas respuestas por parte de los gobiernos, teniendo en cuenta también la relación particular del gobierno argentino en ese momento con el de Estados Unidos. ¿Y qué pasó hoy con ese decreto 70-2017? ¿Sigue vigente? ¿Se está aplicando o no? Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto. Y con relación a la pregunta, Mariano, es una pregunta no difícil por su respuesta, sino difícil en un escenario en el que esperábamos tener novedades que no puedo anticipar. Lamentablemente me estoy acercando al final de la respuesta y no tanto al desarrollo, pero lamentablemente es un decreto de necesidad y urgencia dictado en el año 2017 que sigue vigente. Tenemos una acción judicial colectiva presentada por un grupo importante de organizaciones sociales, organizaciones de migrantes, que está a estudio de la Corte Suprema desde hace unas semanas. El Procurador General de la Nación consideró que la sentencia de Cámara que declaró inconstitucional ese decreto de necesidad y urgencia con efectos colectivos debe confirmarse, o sea que si la Corte Suprema coincide con el Procurador, ese decreto debiera dejar de existir en Argentina, lo cual es sumamente auspicioso, pero también podría ser parte de una respuesta de la mano del propio Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Es algo que venimos trabajando con las organizaciones de migrantes y ojalá en los próximos meses también tengamos novedades con relación a este tema. Pero si bien contesté el final, es un decreto que sigue vigente, es un decreto que no está derogado, sí me parece importante por ahí hacer un desarrollo. Es un decreto de necesidad y urgencia que en términos epocales coincide con un desplazamiento que muchas organizaciones de migrantes y de derechos humanos identificamos en la región en coincidencia con lo que vos anticipabas, ¿no? Con algunas decisiones que se tomaron en el norte, sobre todo por parte de la administración de Trump, pero que venían siendo sugeridas incluso en la administración de Obama, ¿no? Si recordamos, a partir del año 2002, la región latinoamericana toma otro camino a las propuestas que hacían países europeos o Estados Unidos, incluso Canadá y México. Y la propuesta que tomó Latinoamérica fue
reconocer un derecho a migrar y establecer que los estados tienen una obligación de regularizar, ¿no? A partir de ese año 2002, el principal emergente de ese cambio de política migratoria a nivel global fue un acuerdo que forzaron Brasil y Argentina y que se sumaron Uruguay y Paraguay, que es el Acuerdo de Libre Circulación y Residencia del Mercosur. Lentamente, los estados en sus legislaciones nacionales fueron ajustando las leyes detrás de ese acuerdo de libre circulación y residencia que establecía de alguna manera un derecho a migrar y una obligación del Estado a regularizar, ¿no? Empezó Argentina, siguió Uruguay, luego siguió Bolivia, siguió también Brasil, apareció una novedad en Perú, aparecieron novedades en Colombia, aparecieron novedades significativas en Ecuador. Es decir, lentamente, a partir del año 2004, que es la primera ley que sigue las líneas de este acuerdo de libre circulación y residencia, que es la legislación argentina, aparece una transformación desde Latinoamérica. Claro, a partir del año 2017, lentamente aparece un proceso de regresión, ¿no? Donde aquella política más asociada a la regularización migratoria, como nos anticipaba Gabriela, empieza a convivir con una política de criminalización de las migraciones, ¿no? Muy asociada al modelo europeo, al modelo de América del Norte, por decirlo en términos generales, ya que ahí lo que nos adelantó Berenice, bueno, coincide mucho con este modelo, ¿no? Entonces, lamentablemente, a partir del año 2017, Argentina en primer término, pero también luego siguieron Perú y Ecuador, modificaron sus legislaciones para introducir cambios muy significativos, en los cuales hoy el migrante es sospechado de ser de alguna manera partícipe de hechos criminales, ¿no? Cualquier dato que asocia a un migrante con un proceso penal ya puede habilitar una expulsión. Ese es el decreto de necesidad de urgencia 70 que sigue vigente en Argentina. Muchas gracias, Mariano, y de nuevo gracias por la invitación. Bueno, me quedo sobre todo, Diego, con la curiosidad respecto a cómo arrancó esa respuesta. Quiero saber cuál es esa decisión, ese dato final que estoy dando vuelta. Voy a sumar en este caso a María, María Cecilia, perdón, porque me interesa respecto a que estamos hablando de la integración. Recién nos contaba Berenice cómo funcionaba, cómo estaba la dinámica planteada hacia el norte. ¿Cómo está la situación también cuando hablamos acerca de uno de los mayores desplazamientos de los últimos años hacia el sur? Y quiero compartir un pequeño dato, como a partir de ahí generar, digamos, la curiosidad, que tiene que ver con la plataforma R4B, donde uno puede ver con bastante actualización los datos de este desplazamiento de los venezolanos, sobre todo a partir de lo que es el trabajo de ACNUR y de la Organización Internacional de las Migraciones. Perú sigue concentrando por arriba del 60% de las solicitudes de asilo, según la última información, y hay también un dato interesante en cuanto a las barras, que uno ve una barra, un pico bastante importante en 2018, un poquito menor en 2019, pero en 2020 desaparecen por completo. Mi pregunta es, ¿qué sucedió este año con respecto a los venezolanos? ¿Qué pasó respecto a los desplazamientos? ¿Se congelaron los desplazamientos o siguen ocurriendo por afuera de las estadísticas? Gracias, Mariano. Bueno, creo que es una pregunta muy pertinente, digamos, relacionada al contexto actual de pandemia que estamos enfrentando. Creo que una respuesta, pues por lo menos parte de la respuesta a esta pregunta es definitivamente la cuestión de cierre de fronteras a la que se refería Gabriela al inicio del conversatorio. Como consecuencia de las medidas implementadas por los estados en el continente a raíz de la pandemia global generada por el COVID-19, muchos optaron por cerrar sus fronteras.
Y, digamos, esto es sumamente preocupante porque, digamos, la gráfica probablemente no muestra esto, pero realmente la migración no se detiene por el hecho que las fronteras estén cerradas. Por el contrario, la migración continúa y, de hecho, una problemática grande es que continúa sobre todo por medio de los denominados pasos ilegales o pasos irregulares o trochas. Entonces, digamos, lo que se puede concluir fácilmente es que muy probablemente las personas continúan migrando a través de estos pasos, que digamos es muy importante cuando hablamos de migración en contexto de pandemia, sobre todo por los riesgos extremos que enfrenta la población migrante cuando cruza por estos pasos. Y digamos acá quisiera sobre todo hacer énfasis en los riesgos diferenciados que enfrentan mujeres y niñas que se encuentran atravesando las fronteras a través de los pasos irregulares, porque realmente, si bien toda la población migrante está enfrentando distintos tipos de riesgos, distintos tipos de formas de violencia, por ejemplo, en la frontera entre Colombia y Venezuela hay muchísimos grupos armados ilegales, que terminan por, digamos, reclutar a personas migrantes para incluirlas, digamos, dentro de sus filas, dentro de sus grupos. Además, se exacerba los riesgos de caer en redes de trata de personas. Realmente, las mujeres y niñas terminan enfrentando una situación un poco más fuerte o bastante más fuerte realmente, puesto que ya de por sí son mujeres y niñas que estaban en una alta situación de vulnerabilidad y también son más propensas a caer, por ejemplo, en estas redes de trata de personas. Entonces, si bien me imagino que las gráficas no muestran este nivel como de migración a través de los pasos irregulares, por supuesto que la migración sigue ocurriendo y sigue ocurriendo sobre todo a través de estos pasos que ponen en grave peligro a las personas migrantes y, digamos, con un enfoque particularmente, con un riesgo particularmente agravado frente a mujeres y niñas. Gracias, María Cecilia. Quiero sumar a María Elena, a propósito también de esto que estamos conversando. ¿Cómo uno de los países, digamos, que sin lugar a dudas registró, y por los números que uno puede ver las estadísticas, recepcionó a gran parte de este desplazamiento fue Chile? Me interesa consultarte específicamente, María Elena, cómo está la situación, cómo se dio esa integración, porque tengo entendido por lo menos que no es tan sencillo lo que es el proceso de solicitud de asilo, por ejemplo, en ese país. Y, digamos, ¿cómo se dio el proceso del llamado visado de compromiso democrático, responsabilidad democrática que implementó el país en el año 2018? Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, agradecer la invitación a participar en este espacio y un saludo muy especial a nuestras organizaciones hermanas de Revipaz LAC, en especial a MECOPA de Argentina. Bueno, mira, Mariano y asistentes, lo que notamos definitivamente es que las políticas migratorias latinoamericanas se han uniformado. Esta uniformidad ha ido en detrimento de las condiciones de la población migrante. Y lo que notamos así en general es que ha habido, está la presión por parte de los estados que han provocado que de algunos países la gente salga en desbandada, ¿ya? Entonces ha habido esa presión por parte de los estados que han impulsado esa migración. Y vemos por el otro lado otros estados aparentemente receptores y que han implementado políticas de recepción que finalmente puede ser porque se vieron desbordados y porque no se habían preparado para eso, pero que, digamos, abrieron la puerta y cuando vieron que la cosa era en serio, la cerraron. Entonces, vemos que todo esto ha propiciado una cantidad de irregularidad en la población, si bien es cierto, venezolana en gran cantidad por el número de personas que sabemos que están saliendo de Venezuela, pero también de toda Latinoamérica. Entonces, en realidad, Chile se ha convertido en un espacio que, aunque su eslogan diga Chile, país de acogida, la verdad es que estamos encontrando un espacio en donde la gente está llegando a un nivel de vulnerabilidad tremendo. Tenemos que, con el argumento de proteger la frontera en defensa de la propagación del coronavirus, ese cierre de la puerta ha provocado paso de las personas por pasos inhabilitados,
con lo cual llegan a Chile, en donde, como en muchos otros países de Latinoamérica, se ha criminalizado la migración, entonces en donde las palabras como ilícito, irregular, tráfico, trata, están ahí en un solo concepto, y todo el que se ve que llega a la frontera con un proyecto migratorio y no puede entrar, siempre aparece alguien que no necesariamente es migrante, que ofrece la entrada por un lugar inhabilitado. Y llega esta gente al interior de Chile en una situación tremenda, porque como fue aparentemente delincuente al cruzar, tiene que pasar por un proceso de autodenuncia. Entonces, si no hace esa autodenuncia, empieza a ser una persona que vive escondida, como vive mucho migrante en muchos países. Entonces, es bastante preocupante eso. Yo creo que el reto definitivamente es que así como hay esa intromisión, de cierto modo, en las políticas internas de los países, y cómo algunos países han presionado con los bloqueos, con toda esta cantidad de mangualas que se hacen entre juegos de poderes, y han presionado a las poblaciones de dentro de los países a salir, también haya una responsabilidad de acompañar esos procesos que se vienen después de esa forzada de la migración. En el caso colombiano, lo que vemos es que, si bien es cierto, hubo inclusive países garantes del proceso de paz y todo el tema, luego ese acompañamiento y esa exigencia a los estados a que respondan por cómo está saliendo la gente de sus países, y también cómo los están recibiendo en otros, que no se quede ahí. Que sí, que si bien es cierto están haciendo la presión también para provocar esas migraciones, también se hagan responsables, y el reto es de organizaciones y de todos los que nos interesan estos temas, trabajar en buscar cómo construir, en el caso colombiano, construir paz desde donde estamos, y presionar que los países hagan un acompañamiento al cumplimiento en la implementación de los acuerdos de paz, que definitivamente tienen en este momento saliendo a muchísimas personas de Colombia y llegando no solo a Chile, sino a otros países en donde las puertas no están abiertas, sobre todo ahora en esta época de pandemia, porque por la propagación del coronavirus hay una excusa más para cerrar esa puerta. ¿Ya? Dejaría hasta allí. Sí, comparto la idea que acabas de, sobre todo la última parte, ¿no? del concepto de las excusas, que muchos gobiernos aprovecharon la emergencia sanitaria para implementar decisiones que en muchos casos, como bien describías, son regresivas para lo que es un derecho internacional, en definitiva, a migrar. Sumo un dato que me había quedado pendiente cuando te hice la pregunta, para aquellos que nos están siguiendo desde el canal de YouTube. Les recuerdo que esto es el conversatorio que organizó el CAREF, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, de aquí de la Argentina. El conversatorio tiene como eje la construcción de una mirada regional sobre el tema de fronteras, derechos humanos y pandemia, y hablábamos recién con María Elena Osorio de la Organización de Colombianos Refugiados en Chile, y además también de la Red de Víctimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y Caribe, que me interesa después preguntarte al respecto, María Elena, cómo es tu mirada respecto a lo que está pasando ahí en Colombia. Le sumaba el datito, hablábamos de Chile, y es importantísimo seguir de cerca lo que pasa en Chile con, sobre todo, la población venezolana, porque es el tercer país que recibió, según las estadísticas que están plasmadas por ACNUR y la Organización Internacional de las Migraciones, población venezolana. Según el número que yo tengo, que es un dato viejo, porque es de julio de 2019, pero el último dato que yo encontré actualizado, 472.000 venezolanos y venezolanas se trasladaron hasta Chile. Esto quiere decir que desandaron todo un camino desde, en muchos casos, desde su tierra natal. Y me interesa ahora sumar a Gabriela, que la molesto mucho con estas consultas habitualmente, y siempre tiene respuestas para brindarme, y sobre todo siempre tiene estadísticas, y siempre tiene números, porque una población importante de venezolanos llegó aquí en la Argentina, si bien los números no son tan grandes como en otros lugares, como el caso de Perú, como el caso de Brasil mismo. Hay unos más de 210.000 venezolanos y venezolanas viviendo en la Argentina, muchos de ellos concentrados en la región metropolitana, otros en algunas provincias. Pero algo que vos marcabas al principio, Gaby, es el tema de las vulnerabilidades. Decías que esta pandemia también lo que hizo fue
mostrar o demostrar las condiciones de vida para muchos de ellos y en algunos casos agravarlas producto de estas tendencias. Me interesa consultarte no solamente respecto a los venezolanos, que obviamente es importantísima la situación de ellos, una situación de informalidad en muchos casos, sino también respecto a las otras nacionalidades, los otros colectivos, otros grupos migratorios que muchas veces viven en situaciones mucho más, no sé si el término es marginales, corregime si me equivoco con esto, sé que el periodismo a veces se equivoca en las palabras, pero en condiciones que muchas veces terminan, digamos, reprimidos inclusive por la policía. Estoy hablando, por ejemplo, de los senegaleses, se me ocurre como caso ejemplificador. Bueno, a ver, ahí hay quizás una serie de cosas para compartir sobre lo que ocurrió en Argentina y quizás luego ver qué ha ocurrido en otros países de la región con lo que los colegas puedan, digamos, contar. Estas condiciones de vulnerabilidad que se exacerbaron o quedaron abiertamente de manifiesto durante la pandemia tienen que ver con variables tales como las dificultades de acceso a derechos, ¿no? Las dificultades de acceso a programas sociales, que es un tema de larga data, no es un tema nuevo, pero, digamos, fue evidente que la pandemia fue desigual en su impacto, ¿no? Y hay una cuestión de clase en cómo impactó la pandemia. Entonces, los sectores más pobres, los sectores también aquellos cuyo trabajo está ligado a la economía informal y dentro de la economía informal a los espacios laborales más precarizados, han sido los más afectados por la pérdida de esos trabajos, la pérdida consiguiente del ingreso. Y claramente las personas migrantes son, en su gran mayoría, trabajadores y trabajadoras del sector informal, ¿no? Desde el servicio doméstico, la construcción, la venta ambulante. Entonces, estos espacios laborales se vieron especialmente impactados por la pandemia. La falta de ingresos no solo generó la dificultad de acceder a alimentos, sino también muchas veces la dificultad de sostener el lugar de vivienda, que también suelen ser alquileres que no se dan bajo los marcos de formalidad generales, sino dentro de los marcos de la informalidad, ¿no? Le alquilo a alguien que me permite ocupar una pieza o dentro de hoteles en la ciudad de Buenos Aires que tienen sus propias normas. Entonces, esto, ¿qué es lo que generó? Que las personas migrantes no pudieran sostener su propia alimentación y muchas veces también se vieran especialmente expuestas a la posibilidad de desalojo, más allá de las medidas que el Estado Nacional tomó para impedir este tipo de cuestiones, como todo digamos, las cuestiones de vivienda muchas veces sean en el marco de esta informalidad que yo les comentaba, de todas maneras los riesgos de desalojo existían. Entonces, ¿qué es lo que nosotros fuimos viendo? Lo que vimos fue que durante la pandemia esta dificultad de acceso a los programas sociales se vio exacerbada, por ejemplo, con la cuestión del IFE, donde la mayoría de las personas migrantes quedaron fuera, especialmente varones migrantes. Por otro lado, también observamos que esas personas que quedaban fuera del IFE eran personas que tampoco habían podido acceder a otros programas sociales muy importantes en la Argentina, como la Asignación Universal por Hijo. Entonces, eran personas que se quedaban sin red de sostén para cubrir una necesidad tan básica como la alimenticia. Por otro lado, luego lo que fue ocurriendo es que algunas cuestiones como la posibilidad de tramitar un permiso para transitar también
como estaba ligado al el documento, tener una precaria, muchas personas tampoco podían tramitar esos permisos, que muchas veces no estaba vinculado con el trabajo en sí, sino con poder acceder a una consulta por cuestiones de salud, por ejemplo. Entonces, ahí eso también operaba como un obstáculo. Los senegaleses, vos planteaste esta cuestión de los senegaleses, que es una preocupación y un problema que venimos trabajando con diferentes organizaciones desde hace tiempo. Hay una situación de violencia institucional, especialmente de violencia policial, que pone en foco a las personas senegalesas que trabajan en la venta ambulante desde hace tiempo. La etapa de pandemia, cuando se empezó a abrir la posibilidad de hacer determinados trabajos, bueno, estas cuestiones volvieron a aparecer en la escena. Así que, bueno, yo creo que esto es como un panorama general que afectó a personas de diferentes nacionalidades, no solamente a las personas venezolanas. Perfecto, súper claro, Gaby. Y me interesa trasladarle también y sumar en esta conversación y trasladarle la duda a María Cecilia, que está allí en Colombia. También allí hubo algún tipo de impacto particular, ¿no? Cuando comenzó a azotar la pandemia, recuerdo que Colombia tomó decisiones parecidas a la Argentina en cuanto al cierre y aislamiento casi en simultáneo, creo que unos poquitos días antes, si mal no recuerdo. Sí, Mariano, quería comentar también un poco sobre lo que ocurrió en Colombia en el momento en que inició la pandemia. Complementando un poco lo que decía Gabriela, fue como dices tú, fue bastante similar lo que ocurrió. Digamos que la falta de inclusión efectiva de la población migrante en la respuesta del gobierno colombiano a la pandemia fue supremamente grave. Según un informe que realizaron varias organizaciones venezolanas en su momento, se contabilizaba que para el mes de abril de 2020, Colombia había proferido por lo menos 33 decretos para contrarrestar los efectos de la pandemia. Ahí Colombia fue, creo que, uno de los estados que más profirió documentación, decretos administrativos para contrarrestar la pandemia. Realmente fue un tema bastante descontrolado, y para el mes de abril de 33 decretos que ya se habían proferido, ninguno contemplaba atención a la población migrante venezolana. Entonces esto, digamos, como decía Gabriela, contribuyó a exacerbar la grave situación en que ya se encontraba la población migrante en Colombia. Adicionalmente, se reportó que muchas personas migrantes habían sido desalojadas de sus viviendas. En Bogotá solamente se reportó que al menos 1.000 personas venezolanas fueron desalojadas de manera violenta por la policía, y además luego pues estas personas quedaban en un grave riesgo porque terminaban en las calles, y pues el gobierno colombiano había decretado aislamiento preventivo obligatorio, y entonces estas personas ahora estaban en la calle sin saber muy bien a dónde ir, y muchas de ellas desafortunadamente contaban con un estatus migratorio irregular. Entonces esto también las ponía en una grave situación de vulnerabilidad frente a autoridades de policía y autoridades migratorias. Y digamos, esto se complejiza un poco más porque en muchas regiones de Colombia lo que empezó a ocurrir fue que las autoridades de los departamentos y de los municipios empezaron a promover lo que en medios se llamó retornos voluntarios, y lo digo entre comillas, con mucho énfasis, porque realmente cuando se analiza caso a caso es muy dudoso que realmente se tratara de retornos voluntarios de personas venezolanas. Entonces, lo que empezaron a hacer básicamente las autoridades fue dirigirse a lugares donde sabían que estaban viviendo personas migrantes venezolanas, los hacían llenar una planilla, y ya con esto simplemente los subían a autobuses. Eran servicios de autobús privados, pero que estaban siendo contratados por las gobernaciones, y los trasladaban a la frontera con Venezuela. Entonces, digamos, fue una situación supremamente grave, que además se agrava también por el hecho que las personas migrantes venezolanas estaban llegando a Venezuela a una situación aún más problemática. De por sí, la emergencia humanitaria compleja que se está enfrentando en Venezuela hace que el regreso de los migrantes fuera supremamente complicado, pero además el gobierno venezolano lo que hizo fue desarrollar unos puntos de atención que llamó puntos de atención social integral, los PASIs,
a donde llegaban las personas migrantes venezolanas que regresaban de Colombia y en donde debían cumplir la cuarentena. Estos PASIs, digamos, estaban en estos PASIs las personas se enfrentaban distintas situaciones muy graves de acceso a la salud, no había suficientes medidas para contrarrestar el contagio de coronavirus, pero además estaban controlados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces acá también un poco en relación con tu pregunta sobre el control por parte de la policía y también las Fuerzas Armadas, en Venezuela también fue muy problemático esto y de hecho muchas personas que se encontraban en la frontera enfrentaron el riesgo de verse perseguidos también por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso sería como con lo que quería complementar. Gracias. No, gracias a vos, María Cecilia. Y le pregunto en este caso a María Elena, que está en Chile, porque tengo entendido que ahí en Chile hubo un debate bastante reciente respecto al tema de la ley de migraciones. Y casi te diría, pegadito a eso, te quería preguntar respecto a si Chile, atravesando todo el proceso constituyente, como lo está haciendo ahora, como lo va a hacer en 2021, también incorpora algo que tenga que ver respecto al tema de las migraciones en una futura Carta Magna o no. Pero bueno, empecemos por lo primero, que sería preguntarte respecto al reciente debate que hubo en torno a una ley. Sí, mira, el caso de Chile es bien especial. En medio de pandemia, un proyecto de ley que estaba ingresado desde el año 2013, se le da urgencia de discusión y se hace una presión por parte del Ejecutivo para que se discuta y para que se apruebe. La verdad que esto lo que hizo fue cerrar la posibilidad de participación de las organizaciones y de las instituciones promigrantes. Entonces, digamos que aunque el gobierno alega de que es un proyecto que tenía 8 años, la realidad es que no tenía 8 años de discusión, tenía 8 años dormido y en pandemia se impulsó y se obligó a que se discutiera y a que se aprobara. Entonces, la verdad que vemos con bastante preocupación el tema y realmente resulta un desacierto, pensamos, porque se viene la discusión de una nueva Carta Magna y no sabemos en qué va a quedar la ley recién aprobada cuando haya una nueva Carta Magna. Ahora, el tema de la participación significativa de los migrantes, bueno, tenemos un documento de participación significativa de la población refugiada a nivel mundial que queremos posicionar, y hago la cuña allí, pero el tema de la participación migrante, en el tema de la nueva constitución chilena, la estamos viendo bastante complicada. De hecho, la población migrante tiene ya unos posibles candidatos, pero hay algunas trabas de tipo administrativo que no se han podido zanjar, en el sentido de que para que una persona acá pueda ser candidato a la constituyente, puede ser extranjero con 5 años de residencia definitiva, pero lo deben patrocinar por lo menos 400 personas que deben ser chilenas. En primer lugar, esa es una de las condiciones, que sean chilenas. El segundo requisito es que no estén militando formalmente en ningún partido político si el patrocinio va a ser para una candidatura independiente. Y el otro requisito es que vivan en una circunscripción específica. Entonces eso hace que el proceso realmente sea desesperanzador para las personas que están en este momento con esa posibilidad, digamos, porque cumplen con los años de residencia en Chile, tienen un trabajo con población migrante y podrían tener un nivel de incidencia y ver cómo lograr colocar el tema migrante en la Carta Magna chilena, pero en este momento estamos en esa incertidumbre y también en una incertidumbre frente a una ley recién aprobada que sabemos que va a tener un tiempo para que sea oficializada, digamos, y puesta en marcha, porque se requiere que se haga un reglamento y después de ese reglamento sí va a ser implementada y y es complicado el tema del cruce de la situación de irregularidad en la que está en este momento muchísima población migrante, porque vienen desde el 2018 con un programa de regularización fallido que hubo,
y hay gente que desde esa época viene con situaciones de irregularidad y se van a enfrentar a una ley migratoria que habla de una regularización con ciertas condiciones en donde muchas de esas personas no cabrían, lo que los vería abocados a una expulsión. Y ahí, como para señalar algo que pasó en pandemia, que fue terrible para alguna población, especialmente colombiana, es que cuando hubo esta desbandada también de personas que ante la precariedad que vivieron, especialmente la gente colombiana, el Estado chileno ofreció vuelos de regreso para retornos voluntarios, entre comillas, pero este regreso venía condicionado a una cláusula, a un documento que tenían que firmar, una declaración jurada donde se comprometían a no regresar en 9 años a Chile y obligaba a que saliera todo el grupo familiar. Entonces fue una cosa tremenda que afortunadamente las organizaciones migrantes lograron frenar porque alcanzó a salir, creo que alcanzó a salir una parte de personas en esas condiciones, pero la verdad que fue unas expulsiones disfrazadas en donde aparentemente había un acto humanitario de apoyar a unos migrantes en retornar a su país, pero que en realidad era una expulsión. Afortunadamente se frenó, pero eso nos dio idea y nos mostró cómo las políticas de gobierno a veces están alineadas en este deterioro y en este debilitamiento del sistema y del rechazo hacia la migración. Nos gustaría darle para que también nos comente cómo ha sido el tratamiento en México de las personas migrantes en relación a los programas de contención social en el contexto de pandemia. Berenice. Hola Gaby, claro, es muy interesante cómo se ha estado desenvolviendo esto, lo que comentan las colegas, y preocupante porque justo recordaba que en estas negociaciones del Pacto Mundial, los países de toda la Asamblea de Naciones Unidas que realmente empujaron para que no fuera un retroceso este pacto, ¿no? Fueron los países de Latinoamérica. Y en Latinoamérica el ejemplo y las buenas prácticas eran Sudamérica. Entonces sí es muy preocupante estos retrocesos y en el contexto de pandemia que utilizan la salud, ¿no? Utilizan siempre estos derechos para manipular a través del miedo y generar políticas restrictivas que en principio restringen a la población migrante y solicitante en Sudamérica, y va como una escalada recorriéndose no solo a Centro y Norteamérica, sino a todo el mundo, porque sí ha sido un pilar muy importante en las mesas multilaterales, la avanzada, la práctica, el libre tránsito en Sudamérica, ¿no? Entonces, pues qué bueno que están las organizaciones ahí tratando de no permitir estos retrocesos, porque sí son un faro a nivel mundial. Y en ese sentido, pues los retrocesos en México y Centroamérica también se dieron. En México fue un híbrido, porque ha sido, tengo entendido, el único país del mundo que no cerró sus fronteras durante esta pandemia. Jamás hubo toque de queda nacional, jamás hubo prohibición de vuelos, ni se cerraron los aeropuertos, sí hubo disminuciones, sí hubo medidas de sana distancia. Y es muy interesante porque a pesar de eso, en comparativa con otros países, no es un país que haya tenido mayor número de contagios. Sin embargo, sí generó políticas restrictivas y sí pasaron leyes justo cuando estaba la pandemia en el tema más álgido en México entre marzo y abril. Es cuando pasan esta ley en donde la Guardia Nacional ya puede tener facultades migratorias, ¿no? En la Constitución. O sea, eso es muy, muy grave. Y también empiezan a generar operativos, a la gente la detuvieron. Había personas en hacinamiento, 300 personas en un lugar para 30 personas sin agua, con familias, con mucha niñez. Hubo motines en las estaciones migratorias porque los trataron todavía peor a las personas migrantes. Cuando empezó la pandemia hubo un olvido y una opacidad tremenda. Seguíamos recibiendo deportaciones de Estados Unidos sin ninguna medida sanitaria y se seguían deportando a población centroamericana. Aún, como bien
decía María, siguió la migración y siguieron las deportaciones, y las deportaciones no han parado en ningún momento. Apenas ahora con los huracanes en Centroamérica hubo un poco de... hubo una suspensión de deportaciones, pero fuera de eso, con pandemia, con toque de queda en El Salvador, en Guatemala, con medidas restrictivas muy fuertes, con penas de cárcel si no acataban las medidas sanitarias para la población, con cierre de fronteras absoluta, aún así hubo acuerdos que permitieron las deportaciones de las personas migrantes, la mayoría solicitantes de asilo. Cabe mencionar que en México el mayor número de solicitantes de asilo es de Venezuela. No es de Honduras, no es de El Salvador, que pudiera presumirse porque son los países más cercanos y con un alto índice de población bajo riesgo de su vida, su seguridad e integridad. No lo son. ¿Por qué? Porque hay esta política de contención con Estados Unidos. Entonces, y Estados Unidos por su parte lo que hizo fue empezar a aplicar el título 42, que significa que cierra fronteras y puede deportar a personas por motivos de salud pública y paró todas las solicitudes de protección internacional, no solamente solicitudes de asilo, sino aquellas que buscaban protección por tortura o la niñez y adolescencia o por visas VAWA o de violencia, de trata, todo se paró bajo pretexto de la salud pública. Entonces sí es interesante hacer ese balance realmente porque esas restricciones que primero hacen a la población migrante y solicitante de asilo, eventualmente llegan a la población nacional. O sea, si dejamos pasar, creo que aquí la tarea clave es no dejar que se asienten esas políticas restrictivas sobre pretexto de la salud y sí evidenciar todos estos impactos que ha habido, igual que como comentaba Cecilia, en México hemos identificado un aumento de violencia impresionante, pero desorbitante, física, sexual y emocional, en las mujeres en general, pero en las mujeres migrantes, pues con mucho mayor riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de su seguridad y de pérdida de vida, ¿no? Porque no tienen a dónde acudir, porque tienen miedo, porque no tienen documentos regulares. Hemos tenido problemas para que accedan a toda la salud sexual reproductiva, inclusive para que con orden judicial, y con esto cierro esta parte, ¿no? Aún con orden judicial en donde se indicó que no debía haber detención migratoria por medidas sanitarias, ¿no? En donde se indicó que grupos en riesgo como mujeres embarazadas tenían que ser liberadas, tenía que haber una canalización, una atención de salud, de atención, pues se desacató esta orden judicial y a pesar de que hacia el exterior no hay una política restrictiva de cierre de fronteras, hacia el interior hay una exclusión y una criminalización y violación de los derechos de las personas migrantes. Entonces, pues solo cerraría diciendo, no hay que dejar que este marco restrictivo en pandemia sea un marco normalizado en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, Berenice. Y bueno, estamos llegando ya casi al final de este conversatorio que organizó la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes, CAREF, conversatorio que tiene como eje plantear una mirada regional respecto a qué está pasando con las fronteras, qué sucede con las migraciones en este contexto de pandemia. Bueno, nuestras participantes ya están tejiendo de alguna manera esa respuesta, una respuesta que tiene más dudas que diría que certidumbre, pero en definitiva creo que hay algo que atraviesa todos estos comentarios y reflexiones que tiene que ver con el problema de la integración y casi de la mano en la integración, la regularización. ¿De qué manera es necesario, digamos, ¿no?, que los estados, que los gobiernos mantengan políticas activas en el sentido de regularizar estos migrantes? Y de qué manera también es importante para estos migrantes poder regularizar su situación para, de alguna manera, integrarse a la sociedad a la que están llegando. Y quiero trasladarte esta pregunta a vos, Diego, que nuevamente, como una de las principales voces del Centro de Estudios Legales y Sociales aquí en Argentina, que entiende sobre temas legales, por ahí nos puedes dar una mirada desde la ley y desde la sociedad
respecto al concepto de regularización e integración. Gracias, Mariano. A ver, voy a contarles una anécdota. Hace alrededor de 2 meses tuvimos en el CEL una conversación con Paloma Ferrari. Ella es nieta de León Ferrari, entonces estaba pensando algún tipo de intervención en el contexto europeo. Se está mostrando la obra de León en el Reina Sofía, entonces en ese contexto ella quería llevar adelante alguna intervención artística asociada a las migraciones, ¿no? En función de mostrar las redes de solidaridad que permiten tal vez mejorar la posición de los migrantes, acompañar a los migrantes, sostener a los migrantes en sus trámites migratorios, por ejemplo, pero también en sus discusiones con empleadores, en sus discusiones en la vida cotidiana con personas que están residiendo habitualmente en esos lugares a los que llegan, ¿no? Una apuesta más desde el arte que permita acompañar, ¿no? Este proceso de discusión que las propias organizaciones de migrantes están llevando adelante. Esa relación entre arte y migración me parece que es un desafío, ¿no? que hay que seguir. Pero cuando me preguntó cuáles eran las discusiones principales en la región, le planteamos la idea de regularización. Y ella me dijo, pero bueno, vos me decís regularización, pero yo lo asocio con regular, con ordenar, con darle seguridad a un proceso que está sucediendo, ¿no? Entonces, claro, pareciera ser desde el sentido común que el concepto de regularización tiende a limitar, pero si ustedes se ponen a pensar, la idea de regularización es una idea que salió desde abajo, ¿no? Vamos a ver alrededor del mundo, y esto lo charlamos también con Gabriela, con Lucía, con María Inés, a la hora de pensar cuestiones con una colega Raiza, con Camila, con muchas colegas que estamos charlando este tema, vino desde abajo y hoy a nivel global es un reclamo de las propias organizaciones de migrantes. ¿Por qué? Porque efectivamente para alquilar, para desarrollar un plan de vida, para estudiar, para trabajar, para acceder a la seguridad social, para ir a un hospital, para ir a una escuela pública, efectivamente se necesitan tener papeles, ¿no? Entonces, lo que nosotros mostramos es que esto es una obligación del Estado, pero no para limitar, sino para asegurar un piso mínimo de derechos, ¿no? ¿Cuán distinto podría haber sido esta pandemia si tuviésemos políticas consolidadas de regularización, ¿no? Y tal vez ahí voy al segundo punto, que es el nivel de desafíos, ¿no? Que tienen que ver, bueno, esta idea o este reclamo que viene desde abajo de regularizar, convive, con administraciones públicas más asociadas a las burocracias, más asociadas al establecimiento de tasas migratorias, es decir, costos económicos, ¿no? Entonces ahí la posición económica da ventaja al migrante que tiene esa posición económica resuelta, ¿no? Y perjudica a aquel migrante, que tiene dificultades. Los laberintos o las burocracias estatales, exigen muchas habilidades y esas habilidades hay que transmitirlas. No necesariamente existen en todos los países de la región dispositivos de acompañamiento, ¿no? Para esos migrantes para poder atravesar esos procesos que son lentos, que como dije son costosos, pero que encima están relacionados con ciertas burocracias, ¿no? que pueden tener sentido para asegurar un piso mínimo de reconocimiento de derechos, pero también pueden ser obstáculos, ¿no? Y la tercera cuestión que venimos trabajando mucho tiene que ver con los criterios. Por eso era una novedad allá por el 2002, la idea de criterios asociados a la nacionalidad latinoamericana, ¿no? Y ahí emergió otra dificultad. ¿Qué pasa con aquellos migrantes, aquellos flujos migratorios que no vienen de países del Mercosur o de Latinoamérica, ¿no? Entonces eso nos exigió también pensar en otros criterios. Pero en general los criterios siguen estando asociados a trabajo, pero no a cualquier trabajo,
trabajo, sino un trabajo formal que se prueba a través de demostrar un contrato laboral escrito, ¿no? Muy pocas personas tienen la posibilidad de tener un contrato laboral escrito, o siguen asociados a la cuestión también de la familia, pero a la familia nuclear, no aparecen algunos elementos o algunas legislaciones, recién ahora están incorporando algunos conceptos familiares que vayan más allá del primer grado de parentesco, sino que alcancen por ahí a segundo grado de parentescos, a tercer grado de parentesco. Me parece que ahí hay un desafío. O lo que charlábamos también con relación al arraigo, ¿no? Parece ser que el tiempo que un migrante vive en un país que no es el suyo, no genera ningún saneamiento. Un migrante puede estar 20 años en Argentina y eso para el derecho migratorio no significa nada. En todo caso, sirve para acceder a una ciudadanía, a la nacionalización, pero uno tiene que hacer otros procesos, no para nacionalizarse, tiene que renunciar a otras cosas. En todo caso, bueno, es enorme el desafío, pero nos pareció que el concepto de regularización, que viene en serio desde abajo, es un concepto que hay que consolidarlo, hay que mostrar que el Estado tiene esa obligación, ¿no? Así que, bueno, en este escenario de contextos negativos o algunos reflujos de viejas políticas o de imitación de políticas del norte o europeas que han demostrado la generación de más y más migrantes en situación irregular, bueno, la campaña o la batalla por la regularización ya me parece que es un emergente muy, muy significativo que queremos acompañar, ¿no? Me parece sumamente interesante lo que planteaste respecto a un debate, diría, filosófico, ¿no? Prácticamente sobre el término, sobre el concepto de regularizar. Muchas veces las palabras, y esto lo aporto quizás desde el periodismo, donde estamos habituados a utilizar el lenguaje, a veces usarlo mal, puedo hacer una mea culpa, pero también aprender a utilizar los términos de una mejor manera. Me sucedió, lo conté una vez en un conversatorio del cual tuve la oportunidad de participar, que organizaba también Caref en La Vaca, que me habían tirado de la oreja cuando una vez dije inmigrante ilegal. Nunca más me volví a cometer ese error porque aprendí de esa vez respecto al concepto de legal e ilegalidad, y que es un concepto que pues y es tomado, digamos, de una manera incorrecta cuando estamos hablando de una persona que en realidad está cometiendo primero una falta administrativa y segundo quizás no por su voluntad, sino por la situación también propia del sistema y cómo funciona en ese país. Por eso la cuestión de la regularización, que también puede ser tomada de una manera negativa, se puede resignificar y entender todos los aspectos positivos, pero en eso, digamos, no depende quizás solo de la sociedad, depende también de los estados, ¿no? Depende también de los gobiernos y de que tomen políticas proactivas mucho más enfáticas en cuanto al concepto de integración más que el de regresión o más que el de expulsión. Quiero cerrar, creo que fue un conversatorio sumamente interesante por la multiplicidad de voces que pudieron dar su perspectiva desde distintos lugares, desde México, desde Chile, desde Colombia, desde mismo aquí de Argentina también, ¿por qué no? Quiero cerrar con algunas ideas que me quedan de estas participaciones, empezando por lo que es el lema que nos reunió durante esta hora y 20 minutos que llevamos conversando, que es el de fronteras, derechos humanos y pandemia. Estuve, digamos, escribiendo algunas cosas, algunas reflexiones que me venían a partir de este nombre y me di cuenta que en realidad las dos primeras palabras, los dos primeros conceptos, el de fronteras y derechos humanos, sintetiza una problemática que es crónica, podemos decir, dentro de lo que es la región, pero también si la ampliamos al mundo, digo, la cuestión de las fronteras y la cuestión de los derechos humanos están vinculadas y se interpelan mutuamente desde tiempos inmemorables, pero sobre todo en los últimos años estuvo presente y con fuerza a partir de situaciones puntuales que pudimos ver, situaciones, dramas humanitarios que pudimos experimentar, a veces en carne propia, a veces a través de lo que son hoy las redes sociales o los medios cuando llegan e ilustran, digamos, estas situaciones. Pero la pandemia, el tercer concepto, resignificó en algún punto
los otros dos y la relación de los otros dos. Una pandemia como un hecho disruptivo totalmente, como un hecho inesperado, como un cisne negro, como le dicen algunos, pero que en definitiva jugó, y creo que bastante en contra de una buena simbiosis entre derechos humanos y fronteras. Y lo hizo desde dos aspectos, me parece a mí, a partir de lo que escuché hablando con ustedes y lo que aprendí también durante esta hora y media. Por un lado, porque a muchos gobiernos le dio la excusa perfecta, y por gobiernos no quiero detenerme solamente en los gobiernos nacionales, también quiero apuntar a los gobiernos regionales, también quiero apuntar a los gobiernos, hasta le diría, locales, porque quizás con responsabilidades distintas, con escalas diferentes, pero la integración se construye en todos los niveles en algún punto. Y esta pandemia, con el cierre, con la emergencia sanitaria, el cierre de fronteras, le dio la excusa perfecta a muchos para adoptar determinadas políticas que fueron más regresivas, que fueron más perjudiciales, y que en algún punto también pusieron en riesgo muchas de las cosas que se habían construido con mucho esfuerzo durante años anteriores. ¿Se puede revertir esto? Sí, siempre se puede revertir, siempre hay que sostener la presión social para que muchas de estas cosas den marcha atrás. Y la segunda cuestión que creo que también nos deja esta interacción entre fronteras, derechos humanos y pandemia, a partir de lo que ustedes me estuvieron contando, le estuvieron contando a toda la gente que nos está siguiendo por el canal de YouTube, es que la cuestión, aunque sea temporalmente, salió de la agenda pública, más allá de todo el esfuerzo que realizan muchas de estas organizaciones, como las que están hoy representadas en la voz de nuestros participantes y nuestras participantes, pero que se corrió de la agenda pública, y eso suele ocurrir, y cuando ocurre no es bueno. No es bueno porque es donde se producen los mayores retrocesos, por decir de alguna manera. Entonces, creo que, y termino con un mensaje optimista al escucharlos a ustedes, que esto se puede cambiar, que las cosas, las pequeñas conquistas hay que vivirlas como tales, pero que son acumulativas en algún punto. Y que en definitiva, más allá de que vimos un proceso bastante regresivo en la región, vimos murallas que se levantaron a veces en forma de pared, a veces en forma de leyes, a veces en forma de guardias militares, más allá de que vimos cierres de fronteras que tenían que ser temporales, pero que por alguna razón terminaron expandiéndose y extendiéndose en el tiempo, todo eso de alguna manera puede revertirse. Quizás haya que hacer un mayor esfuerzo, haya que hacer una mayor denuncia, haya que hacer una mayor injerencia o incidencia, mejor dicho, sobre el Estado, pero se puede cambiar. Y como último mensaje me quedo con esa expectativa respecto al decreto que tanta polémica causó en Argentina, que tan controversial fue porque afectó mucho los derechos de los migrantes aquí en nuestro país. Bueno, me quedo con el mensaje tácito de Diego, que tal vez algo pueda llegar a cambiar al respecto, teniendo en cuenta que por lo menos el procurador de la Corte Suprema dijo que era un decreto inconstitucional. Quiero invitar a todos los participantes y a las participantes, por supuesto, a encender las cámaras como para hacer un saludo final. Les recuerdo que estuvieron con nosotros Berenice Valdés Rivera, integrante del Instituto para las Mujeres en la Inmigración en México y punto focal del bloque latinoamericano sobre migración, Diego Morales, director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, en Argentina, María Elena Osorio, miembro de la Organización de Colombianos Refugiados en Chile, y también de la Red de Víctimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y Caribe. Me quedó la pregunta, será en otra oportunidad, respecto al proceso de paz y de integración también allí, pero siempre es bueno dejar a la gente con las ganas, ¿no?, para que vengan de la próxima vez. Y María Cecilia Ibáñez, abogada de Women's Links Worldwide y trabajadora también sobre los derechos de las mujeres migrantes venezolanas en la región. Por supuesto, Gabriela Ligori, la directora ejecutiva de CAREF y la gran maestra de ceremonia de todo esto. Quiero pasar un último mensaje parroquial. El 18 de diciembre, el Día del Migrante, por el canal de YouTube del Instituto Gino Germani de la UBA, va a haber una jornada por el Día Internacional en homenaje a Gabriel Chowsowski. El día 18 de diciembre de 2020 se cumple el 30º aniversario de la aprobación de la Convención para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes y sus familias. El 5 de diciembre se cumplió también 10 años, una década del fallecimiento de uno de los principales referentes del movimiento por los derechos humanos de los y las migrantes en Argentina, el doctor Gabriel Chowsowski. Bueno, están invitados, por supuesto, a seguirlo entonces el 18, el viernes a las 18, es fácil acordarse, el 18 a las 18, por el canal del Instituto Gino Germani. Quiero agradecer
por supuesto, todas las personas que estuvieron siguiendo esta charla, este conversatorio, este diálogo a través del canal de YouTube, que estuvieron formulando sus preguntas. Disculpen si no pudimos plasmarlas y trasladarlas todas. Espero que haya sido interesante también para ustedes como lo fue para nosotros. Quiero agradecer al CAREF, por supuesto, porque me invitó a moderar y porque reunió a estas excelentes voces de distintos puntos de Latinoamérica para construir una mirada regional sobre esta problemática que nos interpela a todos por igual. Bueno, muchas gracias, por supuesto, también Gabriela, Diego, María Elena, María Cecilia y Berenice por el tiempo y por la prestancia en sus respuestas y por haber aguantado hasta los cortes de internet que ya son habituales en este mundo virtual.